Son cofundadoras del Grupo Científico de Investigaciones Subacuáticas en Bolivia. Han estado desarrollando investigaciones arqueológicas terrestres y subacuáticas en el lago Titicaca y realizando talleres de difusión y concientización sobre la importancia del patrimonio cultural en las comunidades circunlacustres desde el año 2022. Bienvenidas, las escuchamos. Muy buenos días. Agradecemos al museo por darnos la oportunidad de compartir las reflexiones, ideas que hemos tenido en torno a los 2 primeros años de prospecciones que hemos llevado a cabo en el Titicaca. Esta exposición tiene 3 aspectos. El primero de ellos es histórico, donde describo el escenario para esta época. El segundo de ellos habla sobre la materialidad, es decir, la parte arqueológica. El tercero de ellos habla sobre los relatos e historias locales que hemos podido recopilar y que nos han ayudado a hilvanar datos y a llegar a conclusiones. El lago Titicaca tiene una superficie de aproximadamente 8.300 kilómetros cuadrados. Aquí vemos claramente que tiene 2 secciones, la sección más grande denominada Chucuito o Lago Mayor y la sección más pequeña denominada Huiñaymarca o Lago Menor. El lago Mayor tiene una profundidad máxima de 242 metros, el lago Menor una profundidad de 5 metros en promedio. Existe una tradición milenaria de navegación en el lago Titicaca, donde indiscutiblemente los urus son los protagonistas. Para la época colonial hay registros muy puntuales sobre la navegación. Los más importantes de ellos se dan en 1617, donde el virrey Borja y Aragón manda la construcción de 8 bajeles en la ciudad de Juli, que servirían para el servicio y para llevar el material para la construcción del templo de Nuestra Señora de Copacabana. Otro registro interesante se trata de la fatídica expedición de Hernando Pizarro en una fecha muy temprana, 1533, que termina en el naufragio y la pérdida de la vida de 10 hombres que buscaban metales preciosos en el lago Titicaca. Hasta 1850, según lo que hemos visto en el Archivo de La Paz, existen registros de la presencia de bergantines, de falúas, de barcas en el lago Titicaca. Sin embargo, el primer registro de navegación en un vapor impulsado por una maquinaria se da en 1871, un buque llamado Aurora del Titicaca, que navega, como ya he mencionado, en 1871, de Puno hasta el puerto de Huarina. Este viaje fue un hito, ya que a partir de este se considera al Titicaca como el lago navegable más alto del mundo. Posteriormente, se ve que hay una gran demanda por el transporte de pasajeros en el lago Titicaca, tanto a nivel de carga como a nivel de transporte de pasajeros. Nosotros hemos recopilado este documento del Archivo de La Paz, que data del 4 de enero de 1885. Este documento nos habla de una lista de pasajeros en un viaje inaugural del vapor Yavarí. Se registra esto en la capitanía del puerto Chichilaya, que hoy se conoce como Puerto Pérez. Efectivamente, el Yavarí y el Yapura son 2 naves emblemáticas que navegaron el lago Titicaca. Fueron construidas en Inglaterra, en astilleros del río Támesis. Luego fueron trasladadas a la costa, desensambladas, y luego se emprendió la tarea titánica de traerlas al lomo de Acémila al puerto de Puno. Ya en 1860 estas grandes embarcaciones circulaban en el lago Titicaca y eran propiedad de la Marina del Perú. Debido a que había realmente demanda
por el transporte de pasajeros y carga, la Marina del Perú hace una licitación en la que Guillermo Speedy toma control del servicio, de tanto del Yavarí como el Yapura. Esta persona da el servicio durante 10 años, después se vuelve a licitar y en 1871 la empresa inglesa Peruvian Corporation toma el control de las operaciones en el lago Titicaca. Esto, como he mencionado, 1871. Bueno, en esta época empieza una presión muy fuerte para que hayan otras opciones en la importación y exportación de mercancías. Entonces, el entonces presidente Ismael Montes prevé la construcción de un puerto y un ferrocarril que vincule los puertos de Titicaca con las poblaciones de La Paz, Viacha, El Alto. Es por eso que en 1903 se saca un decreto supremo en el cual se decreta se decreta que el puerto mayor va a ser el puerto de Huaqui. En el lago menor, como ya he mencionado, el agua no es muy profunda y hay problemas de calado. El calado es la distancia entre la quilla y la línea de flote. Las embarcaciones grandes tienden a encallar, es por eso que en el puerto de Huaqui se tiene que hacer un canal de 5 metros de profundidad en promedio, 1000 metros de largo y 90 metros de ancho. Es realmente una obra titánica. Como he dicho, paralelamente empieza a funcionar el ferrocarril. Bueno, en esta época son emblemáticos el Yavarí, el Yapura, como he mencionado. A comienzos de siglo, la Peruvian Corporation ordena la fabricación de la Coya, una hermosa embarcación que circulaba en el lago Titicaca. Luego, en 1830, se ordena la fabricación del Ollanta, que reemplaza al Yavarí y al Yapura, que son puestos como pontoneros, y se los saca del servicio. En esta época se inicia una época de auge en el puerto de Huaqui, por el cual nosotros exportábamos mercadería, principalmente metales, y llegaban harina, trigo, licores, lo que se llama en archivo como afectos ultramarinos, que es decir, todo lo que se traía de Europa. Estas son las dragas que se han utilizado para la construcción de los canales. La más famosa de ellas, la draga Zúñiga. En Puerto Acosta se da algo muy particular. Puerto Acosta, como ya he mencionado, hemos visto el mapa en una de las primeras diapositivas, está ubicada al noreste del lago Titicaca. En Puerto Acosta se da que hay una fuerte, demanda de productos, ya que las provincias de la provincia Muñecas, Larecaja, Omasuyos, Bautita, Saavedra necesitaban el comercio, ¿no? Y se fundan varias casas importadoras como la Casa Morro, la Casa Rengel, que comerciaban entre Puerto Acosta y las regiones tan lejanas como Apolo. A ellos no les convenía dar toda la vuelta por Huaqui, entonces se funda una aduana y un puerto en Puerto Acosta, que antes se llamaba Huaycho. Es así que la Peruvian Corporation es la que construye este puerto. También nosotros hemos considerado en nuestro análisis la comunidad lacustre de Santa Ana. Esta comunidad no figura en ningún registro histórico. Es una pequeña bahía y para nosotros es muy importante porque constituía una hacienda en esas épocas. Y las haciendas del lago Titicaca producen bastante haba, bastante maíz y aparte son muy prósperas porque tienen acceso a todos los productos piscícolas del lago Titicaca. Esto luego es clave en nuestro análisis. La comunidad de Santa Ana está localizada al frente de la isla Coati, es la más pequeña comunidad del municipio de Copacabana. Ya que estamos hablando de náutica, arqueología subacuática, para nosotros es muy importante abordar dos conceptos de la arqueología marítima latinoamericana. Uno es el maritorio y el otro es el contexto marítimo regional. Voy a explicar primero el maritorio. El maritorio es una extensión del territorio.
Lo que pasa cuando el ser humano se enfrenta a una gran masa de agua es que no la ve como una frontera, sino se apropia no solamente a nivel físico del agua, sino también en un nivel simbólico. El concepto de contexto marítimo regional nos habla de que cualquier hallazgo cerca de la costa o arqueológico tiene que ser, no se debe, o sea, debe ser analizado tomando en cuenta todos sus antecedentes históricos, antecedentes regionales. De esa manera, ¿cómo podemos aplicar estos dos conceptos de la arqueología marítima a nuestra realidad andina? Para nosotros ha sido clave hablar de la zona de interacción. Cuando el ser humano interactúa con la costa, deja un registro arqueológico. Y nosotros hemos diseñado la investigación de tal forma de hacer la prospección en las costas para tener esta perspectiva, ¿no? Tomando en cuenta también que en el lago Titicaca se da algo muy particular, ya que no ha tenido un nivel constante, sino que ha fluctuado a través del tiempo. Para épocas muy antiguas se trataba de una masa de agua muy grande, y para épocas recientes, como la época, bueno, relativamente recientes, época Tiwanaku o Inca, el nivel del agua era mucho menor que el actual, por lo menos. Entonces, muchos de los contextos de estas épocas están ahora anegados por el agua. Tomando en cuenta esto para el lago Titicaca, hemos realizado las prospecciones terrestres de las que va a hablar mi compañera Karen. Hola. Hola. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, una de las materialidades, bueno, la clasificación de las materialidades más relevantes que nosotros hemos podido distinguir y consideramos importante son la presencia y la clasificación de muelles y puertos. ¿Qué pasa? Que durante nuestras prospecciones el registro arqueológico es un poco diferente a lo que normalmente consideramos en superficie, como pueden ser el registro de cerámica, líticos, etcétera. En cambio, nuestros espacios, al ser una intersección entre las orillas, entre las orillas lacustres y, digamos, la superficie, el registro arqueológico a nivel teórico y material también es diferente. Por lo tanto, nosotros hemos, repito, considerado como primordial la identificación de muelles y puertos. Como primer ejemplo, nosotros es obvio digamos que la construcción o la forma en la que se ha construido el puerto de Huaki. Como ya explicó mi compañera, este puerto ha sido construido gracias al trabajo de dragas, que al inicio era de 5 metros, pero con el pasar del tiempo este canal se ha ido ensanchando y al mismo tiempo profundizando debido al mismo movimiento del agua. O sea, es un fluido, es un movimiento natural y muy probablemente en el futuro esta forma crezca o cambie, ¿no? De tal forma que al inicio era solamente un canal que conectaba el lago con las orillas para que grandes botes puedan llegar a puerto, pero ahora es un canal tan grande, si se quiere, que es posible ver desde imágenes satelitares, incluso desde el espacio, ¿no? Como se puede ver, este es un espacio muy grande en donde nosotros a nivel arqueológico también vale la pena hacer un registro exhaustivo. Como hemos dicho, el registro arqueológico a nivel subacuático es diferente al arqueológico, que vale la pena con el tiempo seguir desarrollando. Por ahora nosotros estamos viendo, digamos, a nivel superficial y morfológico y la forma constructiva de este muelle. Los otros tipos de muelle, la morfología que hemos ido registrando es a través de líticos, cuya morfología, cuyo patrón, digamos, de construcción es a través del asentamiento de líticos trabajados, como se puede ver en esta imagen. Aquí, como podemos ver, la superficie tiene una forma distinguida, o sea, esto no es a nivel natural. La acumulación de líticos que se presenta ahí, si bien son líticos no trabajados, pero la acumulación no es natural, entonces es una intervención antrópica. Y a nivel subacuático podemos ver
la formación de dos muros trabajados de líticos cuadrangulares, y en el cuerpo se encuentran líticos que no están trabajados de tamaño medio a grande. Entonces esto ya lo consideramos como un patrón de construcción. A nivel superficial es posible ver que el cuerpo es modificado, y esto a nivel etnográfico hemos visto que, claro, el nivel del lago sube y baja, y cuando este sube, las olas interrumpen con la superficie del muelle, haciendo que las primeras partes o el cuerpo mismo ceda. Sin embargo, las personas vuelven a apilar estos líticos, pero con el tiempo ya no tienen esa misma forma constructiva que tienen al inicio. Es decir, al inicio es un muro bien consolidado, bien implantado, y cuando este va creciendo en altura se va deformando mucho más, pero todavía tiene la funcionalidad de ser un lugar para encallar los botes, ¿no? Entonces ahí podemos ver las imágenes. Como pueden ver, a nivel subacuático, las bases que tenemos registradas siguen siendo las mismas. Estos líticos cuadrangulares que sostienen un muro, bueno, si se quiere muro, que en realidad es muelle bien ancho, en donde se podría decir que son las bases de los muelles. A nivel, nosotros hemos hecho como registro una fotogrametría a nivel superficial y subacuático, en donde nos es posible ver las dimensiones reales que pudo haber tenido este muelle, y obviamente estas dimensiones son perceptibles a nivel arqueológico o a nivel de la evidencia de rasgos arqueológicos, ¿no? Otro ejemplo de la construcción de muelles es la que podemos encontrar en Santa Ana, que como pueden ver es una, como dijo mi compañera, es una comunidad pequeña que se encuentra en la comunidad de Tiwanaku, que está al frente de lo que es la Isla de la Luna ahora. Gracias al retroceso de las aguas, nos es posible ver otro tipo de, o bueno, como el rastro arqueológico que tienen estos muelles. En estos momentos la orilla del lago se encuentra aquí, pero podemos inducir que en tiempos previos la orilla del lago se encontraba por este sector. ¿Por qué? Porque estas líneas que nosotros vemos son acumulaciones de líticos que pueden ir, bueno, que están asociados a la construcción de muelles, ¿no? Como pueden ver en las fotografías, esta acumulación de líticos ya no presenta la base de líticos trabajados. Son acumulaciones bastante grandes y anchas que son perceptibles a nivel arqueológico. Esta forma constructiva, a diferencia de la que vemos en el lado norte del lago Titicaca, en realidad son una forma de CES, en donde ya no solo son funcionales para el encallamiento de botes, sino que éstas se convierten en espacios de vivienda, en donde los botes ya no descansan en el agua, sino a nivel superficial, y ahí generan un espacio de vivienda y también para sus espacios de convivencia. En estos espacios no se ha encontrado cerámica, se ha encontrado cerámica doméstica pero muy bajo. Lo que tenemos es evidencia de reparación de botes, es decir, de herramientas para hacer redes, para reparar madera, para hacer totora, etcétera. Bueno, para tratar la totora, mejor dicho. Y otra forma constructiva que nosotros hemos podido distinguir es la que se presenta en Puerto Acosta. Encontramos estas, digamos, ruinas de lo que a nivel etnográfico podemos inducir que es la antigua aduana, pero la forma, o bueno, la materialidad que nosotros hemos encontrado mucho más importante, si se quiere, son los restos de lo que pudo haber sido un muelle a nivel, digamos, de una época en donde no se usaban líticos como base, sino metal. Sí, aquí hay más ejemplos de lo que pudo ser la distinción de muelles. Es importante que a nivel arqueológico estamos hablando de espacios que se inundan y bajan. Entonces, en espacios, en épocas, digamos, donde el nivel del agua estaba mucho más arriba, no se podía ver este muelle, pero como el agua ha bajado al nivel, digamos, de superficie, es posible entender, ¿no es cierto?, digamos, la estructura que tenemos en las orillas del lago.
Al mismo tiempo, el registro arqueológico nos pudo lanzar elementos que se encuentran tanto a nivel superficial como a nivel subacuático. Entonces, por ejemplo, estas boyas que estas se encuentran en la superficie y a nivel subacuático tenemos esta. El nivel de erosión que presentan nos puede decir que estas materialidad está en el agua en un, digamos, tiempo relativo, no años, no cientos, pero sí que esta materialidad todavía está, digamos, recurrente y presente en el fondo subacuático, al mismo tiempo que los faros, tanto la boya como el faro son evidencias de todavía la navegación y el uso y la función que todavía necesita y requiere el agua. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias al museo por darnos este espacio. Uno de los factores que también ha ayudado a nuestras investigaciones son los relatos. Por ejemplo, para Huaki, en el año 1985, un factor importante en su historia ha sido la inundación que ha tomado por sorpresa a la población de Puerto. Esta inundación ha afectado a las construcciones, entre ellas la iglesia, el convento, la escuela, la policía y también el archivo. Ha suspendido las funciones de Puerto y también de los ferrocarriles, y muchas construcciones han colapsado gracias a la inundación que estas tenían, porque estas construcciones eran de barro. Lo que han tenido que hacer los trabajadores es irse a otras localidades que contaban con ferrocarriles para trabajar acá. Como se ha perdido mucha documentación, no tenemos datos de cómo ha sido el cambio para estas épocas. Y los relatos son parte importante para nuestra investigación. Hemos logrado entrevistar en Huaki, por ejemplo, a ex ferroviarios y también personas de otros oficios que recuerdan esta época. Sabemos que, por ejemplo, el muelle de Huaki tardó en construirse 4 años y trabajaban 120 personas, muchas de ellas eran de Perú. Los ex ferroviarios también, por ejemplo, como don Lucio Vargas y Eugenio Ticona, se acuerdan de mucho de su trabajo, y gracias a ellos también sabemos que no solo se exportaba mineral, sino también algodón y soya que venía desde Santa Cruz. También para esta época ellos recuerdan que no solo venían las grandes embarcaciones, sino también embarcaciones pequeñas que venían desde las comunidades, lo que refuerza también nuestra teoría que hemos hablado con pobladores de Santana, que nos indican que en la época de Hacienda, desde Santana, que está por acá, hacía todo el recorrido para llegar a Huaki. Entonces ellos exportaban haba y papa, y también sabemos que llegaban desde Taraco y Machaca para las ferias que había los sábados, ellos llegaban los viernes. Entonces en esa época no solo había un traslado por embarcaciones, sino también había una carga que era trasladada por las llamas. Entonces era una feria muy importante, aquella de Natividad, la feria de Natividad, que era el 8 de septiembre. Los ex trabajadores también recuerdan muchas de las embarcaciones con las que han trabajado, entre ellas el Yavarí, el Yapura, el Coya, el Inca, el Ollanta y por último el Manco Cápac. Recuerdan las toneladas que estos manejaban, por ejemplo el Huáscar aparentemente 200 toneladas, el Yavarí 180, el Yapura 300, el Coya 380, el Inca 550, el Ollanta 650 y el Manco Cápac 750. Para la época del 85, la embarcación que manejaban era la Manco Cápac, y en esa época solo ya manejaba bueno, manejaban se me fue la palabra, perdón. No, los rieles, trasladaban los rieles hacia Perú, eso es lo que exportaban, que estaba hecho de madera de quebracho. Sabemos también que para esta época, en el declive que tuvo la exportación y el comercio en Huaki, uno de los factores fue la inundación del 85, después también que
Peruvian Corporation dejó de funcionar en 1974 y la manejó después ENFE. ENFE se enfrentó a un problema porque tuvo que manejar varias líneas ferroviarias, teniendo que hacer también ciertos despidos. Y ya con la privatización en 1994, cuando estaba Sánchez de Lozada, hubo una empresa chilena, la Cruz Andina, la que manejó estos ferrocarriles y se perdió también, bueno, tuvieron que hacer muchos despidos y ya con la construcción de la carretera, se perdió toda esta actividad en Huaki debido a que antes la aduana era allá y pasaba obligatoriamente el camino que tenían de tierra. Entonces había una comercialización también por ahí, pero ya la carretera pasó de manera directa, dejando desocupado el centro de Huaki. Voy a dar las conclusiones. Aunando los tres aspectos de esta exposición, concluimos que durante la época republicana hubo un próspero circuito de comercio en el lago Titicaca, donde los muelles de distinto tamaño tuvieron una función económica específica desde finales del siglo XIX hasta el año 1997. Los archivos históricos tienen bastante información sobre la primera etapa del circuito, sin embargo, no existía mucha información sobre el declive y la decadencia de este sistema comercial. Las entrevistas que hemos realizado nos han servido para tener un panorama más completo. Por último, queremos asociar todo lo que hemos hablado con el concepto de patrimonio y para esto retomamos el concepto de patrimonio industrial y subacuático. El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, como ser molinos, fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera y transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como sitios donde se desarrollan actividades sociales relacionadas con la industria. Por otra parte, el patrimonio subacuático es definido como todos aquellos rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico, arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años. Esta es la definición que se presenta en la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. Consideramos que estos muelles y toda la infraestructura relacionada con este circuito ya mencionado constituye parte del patrimonio industrial y subacuático de Bolivia. Esperemos se sigan tomando acciones para su protección. Conocer es el primer paso para proteger. Muchas gracias. Muchas gracias. Por una cuestión de tiempo, vamos a pedir si hay un par de preguntas, por favor. Buenos días y muchas gracias a las expositoras por este tema tan importante. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de equipos se usó para el dragado del puerto de Huaki, teniendo en cuenta que no habían los actuales equipos que tenemos, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué mecanismos se usó para semejante obra? Sí, fue una obra realmente titánica en que se utilizaron varias dragas, la más famosa de ellas es la draga Zúñiga. Y hubieron varias que trabajaron, bueno, ahí están las dragas. Hubieron varias que trabajaron durante todo este tiempo, desde 1903 hasta 1997. La primera que vemos acá es la Zúñiga y la última es la draga 5, si no me equivoco, que se encuentra en Puno. Tal vez una última pregunta. Buenos días, una consulta, una curiosidad más que una consulta. ¿Han podido ver ustedes el tema de los naufragios que se han dado en el siglo XIX? Que hay algunas tesis en historia que trabajan al respecto. ¿Han podido correlacionar esa información que ustedes están brindando ahora con esos datos históricos? Bueno, por registros históricos sabemos del naufragio de la primera embarcación que he mencionado, la Aurora del Titicaca, que chocó contra la isla Amantaní, eso es en el territorio peruano, y todavía se podía ver su casco semi-hundido hasta hace unas pocas décadas en el lago Titicaca. Acotando, muchas gracias por la pregunta y también anunciarles al público que nosotros estamos trabajando, justamente nuestro objetivo es encontrar y ver la funcionalidad del lago a nivel de navegación.
en todo lo que implica navegar, ¿no es cierto? Tanto conocimientos tecnológicos en botes, digamos que humanidad, ¿no es cierto? El conocimiento de los humanos para surcar, ¿no es cierto?, aguas y todavía el reconocimiento del espacio. Nuestros primeros objetivos era hacer un registro fotográfico desde el 2022 y nosotros seguimos, tenemos la fortuna de que varias entidades y de paso también agradecer al Fondo de Mujeres Bolivia, quienes nos han apoyado, han sido las primeras en apoyar nuestras investigaciones y gracias a ellas nosotros hemos podido seguir adquiriendo financiación. Como pueden ver, somos un grupo joven, con este año son 3 años que estamos, digamos, siguiendo los rastros de la importancia en la navegación del lago Titicaca. Por temas de materialidad hemos empezado por una época, digamos, bastante visible, que es la época industrial, que es la época republicana, y estamos retrocediendo en el tiempo, ¿no es cierto?, para ver la navegación a niveles arcaicos. Estamos detrás de pistas que nos están diciendo de la evidencia de naufragios. Justamente en el mes de septiembre estamos entrando a campo con colaboración también de la UNESCO y esperamos ya tener resultados favorables que tal vez hacen su curiosidad y la curiosidad de los naufragios en el lago. Estas exposiciones van a ser para final de septiembre y esperamos también su participación. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso. Adolfo Enrique Pérez Arias es arqueólogo boliviano, cuyo trabajo está enfocado en la complejidad social en los Andes. Él trabaja en temáticas relacionadas como el acceso a recursos, cambios medioambientales y la integración regional de sociedades prehispánicas tempranas. Ha publicado libros y artículos producto de sus investigaciones. Él es docente titular en la carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés y docente investigador del Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología de esta misma institución. Bienvenido, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, quiero comentarles en esta oportunidad una investigación, un tema sobre una crónica de identidad y conflicto y cohesión cultural a través del tiempo. El protagonista principal de esta exposición es el río Desaguadero. Y como podemos ver en la fotografía, se trata de una comunidad que se ha asentado ya hace muchísimos años, en el año 700 antes de Cristo, en las riberas del río Desaguadero, ¿no? Entonces, el río Desaguadero, como ustedes conocen, es la principal fuente de agua de flujo corriente en el altiplano boliviano. El río Desaguadero recorre de norte a sur, como saben, tiene un recorrido de 390 kilómetros y nace en la parte sur del lago Titicaca a una altura de 3.810 metros sobre el mar. Esta altura de 3.810 metros es la altura actual del lago Titicaca. Entonces recorre hacia el sur y desemboca en el antiguo lago Popó, que prácticamente ha desaparecido, como ustedes saben, pero tiene un gradiente de 124 metros, o sea, en los 390 kilómetros de recorrido solamente tiene 120 metros de declive, o sea, es muy poco. Por este hecho es que el río Desaguadero tiene un flujo muy lento y no arrastra sedimentos y demás, ¿no? Y además otro dato importante es que de acuerdo a la topografía del lugar plano, es que en épocas de lluvia se va desbordando y va creando ambientes especiales para la flora y fauna de la región. Pero, sin embargo, un dato importante que quiero resaltar es el drenaje, ¿ya? El lago Titicaca, como ya lo han dicho algunos expositores hace un momento, es que tiene muchos ciclos de subidas y bajadas en los milenios. Entonces, ha habido épocas en que el lago Titicaca tenía el nivel muy bajo y prácticamente el río Desaguadero ha desaparecido. Entonces, lo que les decía, el drenaje mínimo tiene que ser 3.804 metros sobre el nivel del mar. Es decir, cuando el lago Titicaca baja a menos de este nivel, entonces deja de fluir directamente al río Desaguadero y prácticamente el río Desaguadero desaparece.
Y en este interín, bueno, pues tiene un efecto dramático en los asentamientos que están vinculados a este río, ¿no? Influye en el asentamiento, en el desarrollo y en su eventual caída también. Bueno, entonces, a ver cómo es esto allá. En la parte superior del río Desaguadero están ubicados los sitios más importantes de la cuenca del lago Titicaca. Hay sitios que están vinculados directamente con el río, por ejemplo, Chiripa, Caloyuni, Ihuahui, Iruito, y otros sitios que están vinculados también, un poco más tardíos, como Lucurmata, Tiwanaku, Concuancán y otros, que no están directamente vinculados, pero sí pertenecen a este grupo de asentamientos que están vinculados a la cuenca del lago Titicaca. Por el lado sur, el río Desaguadero, esta es una visión en perspectiva hacia el sur, podemos ver cómo el río se va bifurcando y va terminando sus aguas en el lago Popó. Sin embargo, lo importante de este hecho es que en este sector, también unos asentamientos muy vinculados al río, están los famosos asentamientos Huancarani, ¿no? Los asentamientos Huancarani son los sitios más antiguos del altiplano boliviano. Son las primeras aldeas en la historia prehispánica de la región. Y, a ver, este es un ejemplo de ellos, ¿no? Aquí está un sitio Huancarani, tiene un patrón de asentamiento muy particular. Estos sitios están formados en montículos, siempre están al pie de cerros y están muy vinculados al río Desaguadero. Entonces, el río Desaguadero va vinculando en el norte y en el sur con estos asentamientos que han sido importantes. Ahora, el río Desaguadero no solamente ha sido un factor de surgimiento, desarrollo y colapso de estas sociedades, sino también ha sido el catalizador de las rutas de intercambio. Justamente ayer veía una presentación muy interesante sobre las redes azules y, bueno, esto está un poco vinculado con eso, ¿no? El lago Titicaca, como les decía, tiene un ciclo muy variado de subidas y bajadas. Y en esta época en específico, del 850 al 450 más o menos, lo que los arqueólogos llamamos el formativo medio, el formativo tardío, el río estaba, el lago Titicaca estaba muy alto y el río Desaguadero en la plenitud de su presencia, ¿no? Entonces, las rutas de intercambio, una parte de las rutas de intercambio seguían el agua. Hay estudios muy interesantes sobre esta temática, que los productos, digamos, que se traían del norte, de la obsidiana de Chivay, o la andesita de Capia, o el basalto de Querimita, o el maíz de los valles, seguían las rutas del agua. Sabemos que el intercambio en la época prehispánica se basaba en las caravanas de llama. Las caravanas de llama, según muchas investigaciones, solamente pueden recorrer 40 kilómetros por día. Por lo tanto, necesitaban abastecerse de agua corriente. Entonces, seguían aparentemente este curso, ¿no? Y estaban vinculados a estos asentamientos. Todavía no existía Tiwanaku, pero sí estos más antiguos. Sin embargo, como podemos ver acá, a ver si se puede notar un poco el cambio, ¿no? En esta época, en el 50 a.C. al 500 después de Cristo, justo en el momento en que está surgiendo Tiwanaku, el lago Titicaca baja y desaparece prácticamente el río Desaguadero. Entonces, las rutas de intercambio van cambiando. Entonces, para abastecerse de agua, las rutas de intercambio van siguiendo las laderas de los cerros, ¿no? Y entonces dejan en ese interín de vincular estos sitios como la Barca y Chuquiña, y prácticamente estos sitios Huancarani desaparecen en el 250 después de Cristo. No estoy asegurando que la presencia del río, la ausencia del río haya causado la desaparición, pero ha sido un factor muy importante seguramente para este hecho. Sin embargo, Tiwanaku va ampliando estas redes de intercambio y se siguen intercambiando estos productos, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo el río Desaguadero va condicionando incluso hasta las rutas de intercambio en la época prehispánica. En la parte norte del río Desaguadero, ese es el rebalse, el lago, existe una comunidad uru que se llama Iruito. Tengo varios estudiantes acá que nos quieren trabajar en trabajo de campo en Iruito. Bueno, ellos conocen bien este sitio. Es una comunidad uru, es muy pequeña, tiene 54 hectáreas y está rodeada de comunidades aymaras, ¿no? Entonces sabemos por los datos etnográficos que el territorio de los urus era muy amplio.
Sin embargo, a través del tiempo, bueno, en otra ocasión vamos a tocar ese tema, han sido constreñidos a espacios muy reducidos como este de Iruito. Iruito ha sido un asentamiento muy antiguo, es más antiguo que Tiwanaku, por si acaso, porque ha sido fundado más o menos en 700, y ha tenido una vinculación muy importante con políticas influyentes a lo largo de su historia. Con Tiwanaku, con los incas, en la época de la colonia y demás. Este es un tema muy amplio que necesitaríamos otra exposición para solamente hablar de esto. Pero lo único que quiero resaltar es que Iruito, a través del río Desaguadero, ha tenido este tipo de interacciones a través de los años, de los siglos. Ahora, el tema más importante que quiero presentar es que en este contexto fluvial del río Desaguadero surgen algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿cuál fue el origen de estos asentamientos? ¿De cómo surgieron estos asentamientos a través de los años? Sabemos que los grupos humanos no surgen espontáneamente pues, en el paisaje, ¿no? Sino es un fruto, es un proceso de movimiento, de movilidad, que en algún momento por los recursos naturales probablemente se van a asentar en un lugar. La otra pregunta, bueno, sigamos, pero ¿de dónde aparece el primer grupo humano que estaba asentado en Iruito? Los datos arqueológicos todavía no están completos, ¿no? Entonces estamos todavía en ese proceso de identificar de dónde vienen, probablemente de Huancarani. Hay algunos datos que podrían vincular un poco eso, o tal vez de un poco más del norte, del lado de Titicaca. Ahora, los urus actuales es un poco más complicado porque tienen un mito de origen, ¿no? Que son descendientes de los chulpas, antes del sol y demás. Bueno, son datos que hay que considerarlos también. La otra pregunta, ¿por qué eligieron este lugar para asentarse? La respuesta parece obvia, ¿no? Por los recursos. Sin embargo, como vamos a ver después, el hecho de asentarse en el río Desaguadero también les ha causado problemas sociales, ¿ya? De discriminación y de aislamiento social a través de los años. ¿Quiénes son los urus de Iruito? Existe bastante bibliografía sobre los urus, ¿no? Pero los urus de Iruito específicamente son parte de esa nación originaria uru, de los urus chipayas, urus muratos y los urus de Iruito. Los urus de Iruito, como ustedes saben, todos los urus en realidad no se consideran hombres, ¿no? Ellos son los kutsunis, los hombres del agua. Y los urus de Iruito de vez en cuando bajan a la ciudad de La Paz y van mostrando un poco parte de su cotidianidad, como su vestimenta, las artesanías, la importancia de la totora que tiene para este grupo humano, que está incluso en las abarcas, ¿no? Como pueden ver acá. Bueno, este tema sobre un poco el origen de los urus, hay que remontarse a los cronistas también, ¿no? Pero hay que considerar que los cronistas siempre han tenido una percepción muy peyorativa respecto a los urus. Por ejemplo, Cosme Bueno en el siglo XVIII decía: esta es una casta de indios rústicos y pobres que vivían antiguamente en islas a mucha desdicha. A fuerza de exhortaciones y bastante trabajo han salido a tierra. Seguramente los sacaban, especialmente en la época de la colonia temprana, para integrarlos al sistema de taxación, ¿no? Entonces dice que una vez que los sacaban del río, se sentaban en las orillas y construían este tipo de casas, por decir. Eran unos huecos que los tapaban con totoras. Sin embargo, en mis 20 y tantos años de investigaciones en Iruito, nunca he podido encontrar estos restos, ¿no? Pues no quiere decir que no haya. No lo voy a desmentir a la vecina, ¿no? Que supuestamente ha visto. Este dato es importante también. Marcos Salmerón en el siglo XVII decía: tan pobres y bárbaros eran estos indios llamados urus, que en señal de vasallaje pechaban a los incas piojos. Tributo repugnante que obligaba a estos desgraciados, dice el autor, a la actividad y a la higiene, ¿no? Entonces, el inca probablemente ha sido Pachacuti, que impuso este tributo a los urus, considerándolos como gente safia e inútil, ¿ya? Este dato del hecho de que, como eran tan pobres y tan inútiles que no podían tributar al inca, entonces, por lo menos para tenerlos alineados, tenían que tributar, aunque sea piojos. Y este dato ha sido un poco, ¿cómo diríamos?, así, rechazado por muchos autores, pero escudriñando un poco las crónicas, también podemos encontrar que en el sur del Ecuador, una comunidad llamada Pasto
en la época de la incursión inca, también tenía esta misma característica, también tributaban piojos, ¿no? Entonces, no es tan fantástico este dato, el hecho de solamente tributar piojos, porque no pueden hacer otra cosa. En el siglo XIX, Modesto Basadre decía, aquí nos habla un poco sobre la cotidianidad, ¿no? Dicen estos urus vivían en balsas muy grandes y que tenían fogones, y bueno, lo importante acá es qué es lo que consumían, ¿no? El abundante pescado que contiene la laguna, los peces, las aves y demás, y el hecho de que estos elementos los intercambiaban por papa y quinoa especialmente, ¿no? A los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Las comunidades aymaras que los rodeaban, ¿no ven? Entonces, estaban muy vinculados al acceso a los recursos fluviales y como estamos viendo cómo se están aislando culturalmente. Este es probablemente un factor importante justamente en ese aislamiento. También han sido objeto los urus de investigaciones comparativas. Poznański, mediante la frenología, esa pseudociencia que ha sido ya prácticamente desechada, hizo una comparación entre los aymaras y los urus, y bueno, él ha concluido que los urus eran menos inteligentes, ¿no? Bueno, vamos a desechar ese tipo, solo como anécdota es interesante ver este dato. ¿Qué elementos han perdurado en el tiempo de los urus y de su característica, de su identidad vinculadas al río? Por ejemplo, la pesca, ¿no? Esta fotografía de Poznański de 1874 nos está mostrando las balsas. Bueno, en unas presentaciones previas ya han descrito un poco más esto. Solamente les voy a mostrar acá la red. Esta es una fotografía de un museo que tiene la comunidad de Iruito y que los comunarios estarían muy felices si van a visitarlos y les van a mostrar algún tipo de estos elementos, redes y pescas y demás. También vemos acá una fotografía que no es Iruito, ¿no? Es Tiwanaku, específicamente Pumapunku. Hay varias de estas estelas que representan totoras. Entonces se puede ver la importancia de los recursos del río, no solamente en Iruito, sino también ha trascendido hasta Tiwanaku y demás, ¿no? Un elemento bien interesante es de los elementos que han perdurado de la identidad de los urus, es esta característica culinaria. La preparación del papi, ¿ya? Esta imagen es muy elocuente porque nos está mostrando todo el proceso de preparación de esto. Acá vemos los pescados, los carachis recién cogidos del río. Su fogón muy rudimentario, esta plancha que en épocas prehispánicas probablemente era una laja de piedra, las piedras calentadas que van cociendo el pescado por ambos lados, y aquí ya está el pescado procesado que según los habitantes de Urus les duran como 3 meses, ¿no? Lastimosamente estas personas mayores ya están desapareciendo y la técnica se está perdiendo, ¿no? Lastimosamente. Ahora, lo interesante es que este proceso de preparación, mediante la arqueología experimental se ha podido ver que ya se hacía eso en el 200 a.C. Entonces, en las excavaciones, en este contexto de los 200 a.C., y mediante algunas comparaciones que se ha hecho, se ha podido comprobar que, con un grado alto de seguridad, de que este tipo de preparaciones ya se hacían en el formativo. Entonces, otro elemento de su identidad que va trascendiendo el tiempo de los urus, ¿no? Ya, gracias. Entonces, el río Desaguadero también ha sido pues, víctima del cambio climático, como todo, ¿no? Entonces, esta fotografía, por ejemplo, de Poznański de los años 30, nos puede ver la gran plenitud del río Desaguadero. Toda esta mancha es totora. Y vemos acá las balsas, la gran cantidad de totora y demás. Pero, fíjense cómo es el río Desaguadero ahora, 90 años después de esa fotografía, ¿no? Entonces, se ha reducido drásticamente. En los años 90 se ha dragado el río, y al mismo tiempo los comunarios han hecho dragar esta especie de, no sé cómo se llama, puertos, para que ellos vayan atracando sus lanchas, pero ha tenido un efecto nefasto porque el agua se ha estancado y ha incidido negativamente en la flora y fauna de este lugar, ¿no? Entonces, ni cómo arreglar, está hecho así, no hay otra opción. También del cambio climático, fíjense, esta fotografía es muy ilustrativa, qué gran cantidad de totora.
La totora era parte de sus techos, de su transporte, de sus camas, servía como alimento a los animales. Esta parte inferior la gente comía y demás, ¿no? Y demás, esto es lo que queda. Los urus tienen poca acceso a la totora y solamente pueden fabricar estos elementos artesanales, ¿no? Entonces, el cambio es muy, muy dramático por el cambio climático. Bueno, entonces ya para finalizar, con esta imagen del río Desaguadero, lo que nos falta es preguntarnos si este ambiente particular y restringido ha originado el sentido de pertenencia e identidad étnica a este grupo humano. Aquí hay que considerar algunos aspectos importantes. Esta conexión tan fuerte de Iruito, tan profunda de Iruito con el río Desaguadero, les ha causado algunos elementos positivos y algunos negativos también. El hecho de depender muy directamente, muy específicamente de estos recursos, ha sido como un arma de doble filo para ellos. Porque primero han sido muy vulnerables al cambio climático y en segundo los ha ido aislando socialmente. Cuando tenían que proveerse de otros elementos, por ejemplo la cerámica, ellos no producían cerámica, tenían que proveerse de cerámica y otros como la papa y la quina, digamos, tenían que tener de las interacciones con los grupos que les rodeaban. Pero estas interacciones siempre han tenido un carácter asimétrico, ¿ya? Los urus siempre tenían una relación de subordinación respecto a esto. Ahora, lo interesante de esto es que mientras más discriminados, mientras más aislados eran los urus en su terruño, más fuerte era su identidad, su pertenencia al terruño este y más vinculados al río estaban, ¿no? Entonces, aquí podemos, como modo de conclusión, ver cómo a veces solamente el acceso a recursos puede también de alguna forma generar algo de identidad, un grado de identidad de grupos humanos, ¿no? Bueno, eso sería todo porque creo que está justo mi tiempo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho la participación de nuestro colega. No sé si hay preguntas en el público, por favor. Muchísimas gracias al expositor por un tema tan importante que muchos desconocíamos hacia fondo. Una pregunta, he entendido que los urus no habían conocido la agricultura o conocían qué nivel de agricultura. Y el otro es, ¿desde qué época data las formas de vida sobre totorales, como se ve en la bahía de Puno, ¿no? De los urus que habitan esa región? Ya, muchas gracias por la pregunta. Bueno, respecto a la agricultura, los datos arqueológicos que tenemos se remontan, como decía, más o menos a los 700 a.C. Y en toda la información que se ha obtenido de esas investigaciones, nunca ha habido evidencias de que hayan podido sembrar o dedicarse a la agricultura. Siempre los restos que se han encontrado están muy vinculados al río, o sea, peces, aves y demás cosas. Entonces, en la época de la etnográfica, de los cronistas y demás, tampoco, ¿no? Los datos nos dicen que ellos no se dedicaban a la agricultura, eran directamente vinculados con el río. Respecto a ¿cuál era la otra pregunta? Ya, las islas flotantes. Mira, no hay pues datos arqueológicos sobre las islas flotantes, ¿no? Lo único que yo puedo dar son los datos de este asentamiento que está a las orillas del río Desaguadero y más o menos esa fecha. Ahora, las crónicas de los datos de las islas flotantes nos hablan, bueno, de la época de los incas, digamos, ¿no? Del siglo XV, XVI más o menos, y no hay unos datos más antiguos sobre esto. Entonces, estamos todavía viendo un poco esto de la cronología que no está muy definida, ¿no? Tal vez hay una última pregunta. Dale, Débora, adelante. Enseguida te pasan el micrófono. Eso. Estos lindos paisajes a los que nos has llevado cuando éramos estudiantes. Así es. Mi pregunta es la siguiente. En algunos libros que he leído al respecto de la navegación en el lago Titicaca, para la época colonial decían que
los urus eran muy celosos de las personas que se acercaban a las orillas, es decir, que básicamente los aymaras no podían pescar porque los urus los echaban. Y bueno, nos has explicado que había una gran rivalidad entre aymaras y urus. Y bueno, yo no he podido ver esto cuando era estudiante, pero tú que has estado más tiempo ahí, ¿es posible que los comunarios aymaras pesquen, tengan acceso a los recursos del desaguadero, o solamente los urus, digamos, se dedican exclusivamente a esto? Ok, gracias. Bueno, a ver, primero de la época de los cronistas nos datan que había una guerra incluso entre ellos, ¿no? Que no dejaban entrar a otros y los urus se resistían incluso a ser sacados y no dejaban entrar a nadie. En la época cuando yo iba a trabajar ya en Iruito en los 2000, más o menos, entonces todavía mantenían un poco de ese celo, ¿no? de Iruito. Incluso tenían un tipo de saludo especial, el famoso que alguna vez les he comentado. Habían ancianas que yo estoy andando y me decían. Yo, ¿qué le pasa a esta señora? Bueno, tenía que responder igual, Era una especie de seña entre los urus porque solamente ellos se comunicaban así y no los aymaras, cuando estaban dentro de los totorales y demás cosas. Una cosa bien interesante eso. Ahora, lastimosamente, como les han ido construyendo a un espacio muy reducido, las otras comunidades como Hancock, que están a los costados de Iruito, han ido pescando, pues, ¿no? Se han metido al río y han empezado a utilizar las técnicas de los urus y están pescando igual. Y esto está generando muchos conflictos con los urus porque los de Hancock son un poco más al norte. Entonces ponen sus redes y demás y ya no llega al sur para los urus. Entonces se sigue repitiendo, ¿no? Ese tipo de vinculaciones así asimétricas, de conflicto y demás. Justamente es lo que les quería mostrar en esta presentación. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a despedir con un aplauso a Adolfo Pérez, Noemí Judith Humérez. ¿Quién va a compartir con nosotros un tema denominado de las construcciones de la ribera, lagunas y otros admirables casos que sucedieron en Potosí durante los siglos XVI y XVII? Ahora sí, ya muy bien. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Bueno, estos días hemos podido apreciar el rol del agua, ¿no? Cómo ha sido también influyente para distintas culturas, cómo se ha formado a partir desde los asentamientos, la cosmovisión que se ha realizado a través del agua. Pero también podemos ver cómo el agua también ha generado, ¿no? Ciertas destrucciones a nivel nacional. En este sentido, traje a colación un tema que me ha parecido bien interesante, que trata sobre dos sucesos. Una, sobre la laguna de Tarapaya, que todos también tal vez lo han tenido el placer de poder conocerlo, y también sobre la construcción de la ribera y de las lagunas que se han creado a inicios de la colonia. Es así de que he basado para esta exposición tanto documentos coloniales y también situando lo que son a los cronistas y escritores también potosinos. Entre ellos sabemos que a Bartolomé Arsanz Urzúa y Vela ha realizado distintos relatos, tanto en los primeros y en los segundos tomos, donde hace mención a estos sucesos. También tenemos a Luis Capoche, Juan de Betanzos, Antonio de la Calancha, Velázquez de Espinosa, y también los potosinos como Modesto Miste y Delio Alcaraz Macías. Basándome también en lo que son las crónicas y tradiciones potosinas, las cuales hacen mención a este suceso con los relatos que vamos a ver en un momento. Bien, nosotros vemos aquí de fondo, ¿no? Es una imagen, un grabado de Pedro Cieza de León. Ya para 1553 nos hace una referencia sobre el Cerro Rico, la gente, la población que se ha ido asentando. Y también conocemos que la calidad y la naturaleza, por ejemplo, de los metales, ha sido uno de los primeros que atraiga no tanta gente, y también Potosí ya haya tenido una gran fuerte población.
En un principio, antes de lo que era la construcción de las riberas y de las lagunas, Potosí se alimentaba de distintos pozos que habitaban, por ejemplo, que habían, perdón, en el pueblo. Ya para los inicios había más de 12.000 pozos de agua dulce, donde se distribuían en distintos barrios y también en las zonas donde también los españoles y también los nativos podían hacer el uso de este consumo. E incluso podían realizar lo que era la chicha, algo muy tradicional en allá, y ellos específicamente escogían agua de los pozos. Bien, en este sentido vamos a ver de que también alrededor de la primera construcción de la laguna, que fue en Tarapaya, han ido creciendo lo que son los trapiches y también los ingenios. En este caso, vamos a ver cómo, como dato también, como un dato histórico, Tarapaya ya era conocido, ¿no? Antes incluso del descubrimiento del cerro y de la fundación de la villa, Tarapaya era más conocido como Carapaya, donde ya incluso el cuarto Inca Manco Cápac hacía uso sobre estas aguas. También era conocido como aguas curatorias. En la laguna de Tarapaya y alrededores habían distintos baños de aguas con aguas termales, con aguas incluso con minerales de alumbre, y eran conocidos también como aguas salutíferas, que eran buenos incluso dicen para el mal francés. Estos baños eran bien conocidos, donde ya, como el baño de Don Juan Villarroel, el baño de Chaqui, eran muy asistidos por estos españoles para ir a hacer estos tipos de tratamientos de la salud, ¿no? En este caso les voy a leer una parte de la crónica de Arsanz, donde menciona y hace un relato sobre esta laguna de Tarapaya, ya que la laguna tenía una forma de embudo y también era muy peligrosa. Dice, en esta memorable laguna de Tarapaya, puesta en el valle de este mismo nombre, si para el recreo y regalo de los vecinos y demás moradores de Potosí, también para el de sus lástimas y fatalidades, tan dignas de ser lloradas con lágrimas del corazón, pues son muchísimos los que en ella se han ahogado, sucediendo muchas veces cogerlos la muerte en la misma ocasión de torpeza con que quizás en aquellas aguas han pasado a los eternos fuegos. Bartolomé también ha sido testigo de cómo un mozo y también un vasco han sido estos absorbidos por la laguna de Tarapaya, por ignorar justamente lo que está alrededor, no se podía caminar más allá de una cierta medida. Por lo cual dice, los que más se han ahogado en estas lagunas han sido forasteros, por ignorantes de su profundidad y de no saber hasta dónde a pie. Perdiendo en un momento, se hunden y van al fondo, de donde a las 24 horas, con lástima y asombro de cuantos lo ven, comenzando un remolino entre las olas, los arroja el agua, cocidos y con horrible monstruosidad, sin que aquellos cuerpos se puedan coger de tan cocidas carnes que están. No, es así como él también ha sido testigo de cómo un mozo del Valle de Tarija, justamente por su torpeza y porque estaba en compañía incluso menciona de dos mujeres, siendo su prima y su tía, adentra a lo que es la laguna. Y a pesar de las advertencias, este mozo no escucha y prácticamente empieza a ser succionado y evidentemente la laguna se ha ahogado, ¿no? Eso es. La laguna, haciendo menciones a los que hemos ido incluso a conocer, todavía continúan, por ejemplo, estos tipos de relatos que no han sido incluso las primeras personas que en un principio se han ahogado. Bien, volviendo a lo que era la Villa Imperial, en un inicio hemos visto que durante la fundación de la Villa Imperial hemos visto de que varias casas han sido construidas con un asentamiento provisional sin tener ningún orden tanto en las casas ni tampoco en las calles. Para ello, José de Acosta menciona de cómo eran las casas, que estaban hechas de piedra sobre piedra, adobe sobre adobe. Entonces no estaban también de la misma manera bien formadas las calles y la Villa Imperial tenía un desorden. Entonces tal era la prisa, dice, ¿no? de la fundación de la villa, que las casas se habían, para los 18 meses de la fundación de la Villa Imperial, estas se habían construido más de 2.500 casas, ya para una población de más de 14.000 habitantes entre españoles y también indios.
Es así de que también ya había más de 12.000 pozos de agua dulce, más de 299 pilas en las distintas plazas que había en las calles. Sin embargo, ya a la llegada del virrey Toledo en 1572, va a elaborar lo que es un plan general y a partir de eso se van a llegar a tener lo que son las construcciones de las lagunas. Viendo en realidad el tema de lo que tenía en beneficio, ya que en la primera laguna que se había construido era en el Valle de Tarapaya, y esta funcionaba con 4 ingenios. Han visto el beneficio que tenía. En ese sentido, se ha escogido, por ejemplo, esto es para señalar, ¿no? Ya, esto. En este sentido, se había escogido una parte en la parte norte, a la altura del Cerro Rico, donde podemos ver incluso en esta pintura del siglo XVI, cómo la ciudad de Potosí se estaba empezando a generar lo que son las calles, y aquí podemos ver lo que son las lagunas que se habían creado. En este caso han podido aprovechar 2 tipos de lagunas, una que era las lagunas glaciales y otras que eran las lagunas denominadas artificiales, ya que estas estaban construidas con morrenas o en este caso llamados también diques. Las primeras en un principio van a ser hechas la denominada San Ildefonso, que era también conocido como la Laguna del Rey o la Laguna Caricari, que era la más grande. Posteriormente se ha creado la Laguna San Sebastián. En este caso, tanto lo que son los principios de las construcciones de la laguna, se van a elaborar distintas cédulas reales. El virrey va a ejecutar en un principio la construcción de 18 lagunas. Posteriormente, al ver el beneficio de estas construcciones, pero van a invertir lo que son tanto como los dueños de los ingenios para la construcción de estas lagunas, y también por una cédula real del Felipe II va a ordenar la construcción de otras 20 lagunas más. En total va a haber en Potosí alrededor de 32 lagunas, las cuales van a ser construidas en distintas etapas. Hasta 1613 se va a llegar a construir. Sin embargo, esta construcción, por ejemplo, de las lagunas, en un principio no van a tener elementos o materiales fuertes, ya que no se constaba, por ejemplo, de materiales. En este caso, los diques eran elaborados de madera, barro, adobe y también césped, le llamaban como césped. No era como en el caso que había en Tarapaya, que era de calicanto y era mucho más reforzado. Sobre las construcciones y dimensiones, en este caso, en un principio, como había mencionado, ya los ingenios se habían hecho cargo. Luego se ha desembolsado, por mencionar ya por la corona española, alrededor de 30.000 pesos ensayados para la construcción de estas 30 lagunas, que han sido de funcionamiento y también han sido en una época incluso de mayor auge económico debido a que estas estaban en funcionamiento con los ingenios y los metales. Después, el tema de lo que eran las dimensiones, ¿no? Arsanz hace una aclaración y un detalle bien exacto sobre la laguna de Caricari, el tamaño, la dimensión, los materiales, pero en un caso estas primeras lagunas no van a tener lo que son compuertas o desagües que generalmente tenían otras lagunas. Habían unas que abastecían incluso como ríos que llegaban y abastecían con agua dulce a la población. Ahora he tomado una cita justamente del cronista Bartolomé Arsanz, donde dice, ¿no? Las lagunas reventaron y reventarán después, y entonces llorarán los que hasta aquí no han llorado. Él menciona que justamente ya para inicios de 1626, en los primeros meses, había habido en Potosí unas torrentes lluvias por las cuales justamente la laguna de Caricari y la de San Sebastián estaban totalmente llenas. Había un problema, en ese tiempo también estaba un corregidor que hacía justamente como el seguimiento a estas lagunas y olvidó mencionar justamente al lagunero que tenía que haber una de las compuertas para hacer el desagüe. Sin embargo, debido a que también esta construcción, como les había mencionado, estaba realizada con una mezcla de ramas, barro y también piedras, no pudieron sostener esta enorme cantidad de agua que se acumuló entre esos días. En la crónica
en la crónica que Modesto Miste nos menciona, es un relato bien desgarrador en un principio, ya que dice, era la 1:30 de la tarde del 15 de marzo de 1626, hora de la siesta en aquella época, cuando el momento trágico de venirse abajo todas las paredes, ¿no? Cuando ocurrió el agua como un torrente produciendo un ruido muy pavoroso. La reventazón de las lagunas, lo llama Vicente Quesada, justamente en las Crónicas Potosinas, donde hace relato y mediante también este grabado que podemos observar, que bueno, nos hace referencia también de cómo el agua había llegado con una con mucha fuerza, derribando en un principio todo lo que eran los ingenios. Había bajado con tanta violencia, había quitado lo que son las casas desde raíz, los ingenios se habían quedado destrozados. Los balcones y las ventanas salían voces, dicen, ¿no? Voces y gritos de desesperación y también de llanto. Tan fuerte fue todo esto que hasta las iglesias quedaron como islas, se llevaron casas enteras. ¿Por qué las casas enteras? Porque ya les había mencionado, como también en un principio las casas eran pues de escasos materiales elaborados, entonces fueron también víctimas tanto las viviendas y las personas que había. Sepultando, dice, ¿no? Centenares de vidas de todo sexo, edad y también de condición. Ahí tenemos, por ejemplo, la descripción de un documento de la Casa de la Moneda, donde menciona domingo 15 de marzo y 3 de Cuaresma, entre la 1 y las 2 del mediodía, ahora en que todos los de la villa estaban comiendo, más con cuidado de ir a oír los señores que había en la iglesia, de que sucedería semejante lástima y ruina con la que vieron por sus ojos. Fue nuestro Señor servido de que reventase la laguna grande de Caricare, ¿no? Esa es la consecuencia de la reventazón de estas dos, de la laguna de Caricare y todo lo que también ha provocado. Hay algunos que mencionan, dicen, ¿no? Que de una forma heroica, entrando a caballos, intentaron también salvar la vida de otras personas, pero también corrieron con la mala suerte de que el agua también se los haya llevado. En la esquina de San Martín se encontraba, dice, ¿no? un edificio, menciona, pero es una casa con una familia que se encontraba en el balcón, que también estaban pidiendo auxilio y ayuda. Sin embargo, tan fuerte fue este torrente que se llevó y perecieron todas las personas que ahí había. Las iglesias y conventos, como les había mencionado, quedaron como unas islas rodeados de agua por todas partes. Sobre estas causas y también las consecuencias, en un principio vamos a ver de que Arzans va a detallar, por ejemplo, como la segunda destrucción que sucede en la Villa Imperial, ya que también en un principio se van a llegar a quitar de las 132 cabezas de ingenios que había, solamente van a quedar 6. Por una parte también va a haber lo que es una contaminación ambiental, ya que estos ingenios tenían tanto lo que era el mercurio, la plata, el plomo y otros metales, los cuales van a ser arrastrados y también afectados a la población. Ya, gracias. Como hemos mencionado, los cronistas y también van a afirmar, por ejemplo, en encontrar cuáles eran las causas, ¿no? ¿Cuáles eran las causas? Unos van a asemerar lo que era castigo de Dios, ya que en un principio también Potosí había tenido ciertos vicios, tanto por la minería, la plata y otros. Mencionaba incluso Arzán que era castigo de Dios. Las personas asemejaban justamente esa destrucción porque Dios estaba enojado. Otros van a decir que era la construcción de los diques, el material que se había utilizado, las casas. Entonces no había, ¿no? ¿Quiénes eran justamente las personas responsables? Sin embargo, vamos a ver que Vázquez de Espinosa también van a informar justamente el 17 de marzo, 2 días después del mismo año, en la cual el corregidor también, Astete de Ulloa, va a estimar 32 ingenios arruinados, por las cuales 4 de las 34 van a tener ciertos perjuicios. Posteriormente, la corona también va a establecer su restablecimiento, va a tener también un apoyo para la restitución también primeramente de la villa y posteriormente a lo que eran los ingenios. Para 1813, 1801, de 1813, Modesto, Miste y otros van a llegar a tener una gran lista de
vertientes de pozos o pilones de agua que existen en Potosí. Ustedes también han tenido el placer de poder visitar esa villa. Alrededor de las zonas, alrededor de las casas, de las iglesias, vamos a llegar a tener una variedad de pilones o fuentes de agua, estos de la Casa de la Moneda, de San Martín, de Santa Teresa. Eso nos hace justamente referencia, ¿no?, de cómo Potosí ha tenido este abastecimiento de agua en el principios de la colonia. Muchos, como ha mencionado Miste, son más de 100 pilones, pozos de agua que hay, y en la actualidad los que he podido fotografiar son alrededor de 13. Entonces hay algunos que están en viviendas, en casas, y hay otros que obviamente con el tiempo también ya han ido desapareciendo. Aquí podemos ver también otros tipos de pilones. Cuando vayamos a Potosí, podemos ver también, ¿no?, cómo también Potosí en ese tiempo tenía el abastecimiento de agua, lo importante que era para la población, y cómo la población en la actualidad tiene todavía en su memoria, podemos decir, este desastre que ha sucedido. Se ha llevado más de 4,000 vidas, e incluso ha generado una leyenda que para los siguientes años, en la misma fecha y a la misma hora, era imposible caminar por esa zona, y en la noche, en la ribera, era como si se aparecían las almas, ¿no?, de todas las personas que habían muerto, hasta hacerles las misas requeridas para que esas almas también puedan descansar. Entonces Potosí es pues un lugar vasto de información histórica, y en esta oportunidad quería justamente presentarles, ¿no?, esta destrucción de la reventazón de las lagunas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Preguntas, por favor, en la sala. Yo tengo una. Dime. Estas son las lagunas que han sido declaradas patrimonio. Sí. ¿Cómo se articulan estas lagunas con todo el sistema de la mina? ¿Hay alguna articulación? Claro. En principio, justamente las que van a ser la de San Ildefonso y la de San Sebastián se van a articular con todo este sector de los ingenios. Y también, en un principio, Toledo va a dividir justamente mediante estos ingenios y la ribera a la sociedad de la población nativa con la sociedad española en ese tiempo. Y en un principio va a haber mayor asentamiento en este lugar, y las lagunas por esa razón también van a ser declaradas patrimonio, ya que también han sido parte fundamental de lo que era la molienda de los metales. Ah, ya. Entonces está bien relacionada también con la Sí, historia urbana, digamos. Sí, Potosí. demasiado. Muchísimas gracias. Ya, gracias No sé a si hay ti. alguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a despedir con un fuerte Gracias. aplauso. Hola a todas y todos. En nombre de los autores y las autoras de esta ponencia, quiero agradecer a los organizadores del evento por su invitación. Nos hubiese gustado mucho estar presencialmente y compartir con ustedes, pero dado que nos ha sido imposible asistir al evento, solicitamos participar por medio de esta presentación grabada, lo cual fue concedido y agradecemos mucho. Hoy queremos presentar una comunicación titulada Conexión hídrica entre las tierras altas y las tierras bajas, registro de canoas monóxilas en museos bolivianos y paraguayos. Las canoas monóxilas son las principales manifestaciones materiales de la navegación tradicional, que tiene sus raíces en la época prehispánica. Hasta el siglo XVI, todos los desplazamientos de larga distancia se realizaban principalmente por vía fluvial, mediante canoas, ya sea para transportar mercancías o personas. Sin embargo, las prácticas náuticas se han visto modificadas considerablemente por la adopción de tecnologías náuticas ajenas a las tradiciones locales y regionales, como los barcos de quilla y las embarcaciones de propulsión mecánica, especialmente desde la introducción de los barcos a vapor. En este contexto, esta ponencia propone un enfoque basado en el análisis arqueológico y etnográfico a través del registro y estudio de 5 canoas monóxilas exhibidas en museos de Paraguay y Uruguay y de una exhibida en Bolivia en el MUSEF. La Cuenca del Plata es la quinta cuenca hidrográfica más grande del mundo, extendiéndose por 3,2 millones de kilómetros cuadrados, siendo sus principales tributarios los ríos Paraguay, Paraná, Pilcomayo, Bermejo, Uruguay, Iguazú y el Río de la Plata.
La misma abarca un total de 5 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, alternando diferentes ecosistemas como el bosque atlántico, el cerrado, el Gran Chaco, los esteros, el pantanal, las praderas y el delta del Paraná. Su superficie está subdividida en 4 subcuencas principales: la cuenca del río Paraguay, la cuenca del río Paraná, la cuenca del río Uruguay y la cuenca del río de la Plata, siendo esta última la que corresponde globalmente a la desembocadura de la cuenca hidrográfica. Considerando el vasto potencial hidrográfico proporcionado por los principales ríos que pertenecen a esta red hidrográfica, de las vertientes orientales de la cordillera de los Andes y las tierras bajas orientales, estas embarcaciones tuvieron un papel crucial en la vida cotidiana de los habitantes de esta parte del mundo. La proximidad a las vías fluviales no solo ha creado condiciones propicias para la vida humana, sino que también ha facilitado la movilidad y los intercambios culturales durante siglos. La gestión de la vida a lo largo de estos cauces de agua, teniendo en cuenta características como la navegabilidad y la presencia de especies ictiofaunísticas, ha generado una producción material significativa por parte de las comunidades de esta región, con el objetivo de aprovechar de manera sostenible estos recursos. Esta ponencia se enfoca primero en el estudio de las canoas monóxilas exhibidas en museos en Paraguay. Se realizó el registro y el relevamiento fotogramétrico de 5 canoas monóxilas, una que forma parte del acervo del Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero, otra que se encuentra alojada en el Centro Cultural de la República, el Cabildo, ambos en Asunción, y una tercera en el Museo Cabildo, ubicado en la ciudad de Pilar. A este registro se suma un ejemplar más localizado en la ciudad de Hernandarias, en el Museo de Itaipú Tierra Guaraní, y uno último que se conserva hoy en el Museo Naval de Montevideo, en Uruguay, pero cuyo origen es paraguayo. Este trabajo busca iniciar el análisis y estudio de estos elementos, teniendo en cuenta su contexto de origen, sus usos, su materialidad y su rol cultural, además de las características ambientales del sitio de procedencia y los entornos fluviales a los cuales se encuentra asociado. La canoa 1 se encuentra en el Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero, Asunción, y fue donada por la señora M.F. Casati en 1934, de acuerdo a los registros del museo. Se trata de una canoa monóxila de madera de timbó, Enterolobium contortisilicum, de 3,4 metros de eslora y 0,57 metros de manga. La ficha de inventario nos informa que esta canoa, también llamada cachiveo, fue encontrada y adquirida de un grupo Ishir Chamacoco en el departamento de Alto Paraguay, pero que originalmente se trataría de una canoa fabricada por los Payaguá, ya que su tipología corresponde a la de las canoas confeccionadas por los Payaguás, grupo canoero de la época colonial, hoy ya extinto. Esto último de acuerdo a los datos proporcionados por Branislava Susnik. Esta canoa proviene de comunidades localizadas en la margen del río Paraguay, aunque no se especifica su ubicación exacta. Se complementa con un remo de 2,66 metros. Un clavo de hierro se inserta horizontalmente en la proa de la embarcación y se ha habilitado un asiento de banco en la madera de la popa. El fondo está deteriorado y remachado en el exterior con planchas de hierro, lo cual indica una reparación. La canoa 2 se encuentra en el Museo de Itaipú Tierra Guaraní, ubicado en la ciudad de Hernandarias. Fue hallada en 1979 cubierta de sedimentos a orillas del río Itabó, en la zona cercana a la confluencia de este cauce hídrico con el río Paraná, en el departamento de Alto Paraná, durante la realización de estudios florifaunísticos en la zona antes de la construcción de la represa de Itaipú. Este ejemplar, como el siguiente, tiene un origen arqueológico. Se trata de una canoa monóxila de madera de 4,48 metros de eslora y 0,39 metros de manga. Marcas de talla aún son visibles en las paredes interiores y en el fondo de la embarcación. En uno de los bordes se notan faltantes debido a cortes realizados con un hacha de forma posterior al hallazgo. El ancho de la canoa, en extremo angosto, permite suponer que la navegación se realizaba de pie. La canoa 3 se encuentra en el Museo Cabildo de Pilar, en el departamento de Ñembucú. Fue donada por la familia Antola en el año 2018, habiendo sido hallada en la localidad de Tacuaras, en el mismo departamento, bajo 1 metro de agua en una pequeña laguna ubicada en la propiedad familiar a menos de 15 kilómetros del río Paraguay. Es importante destacar que esta región es conocida por la abundancia de humedales. Esta canoa monóxila de madera de 3,1 metros de eslora y 0,61 metros de manga es muy robusta y posee un anillo de hierro en la proa.
El fondo de la embarcación en la parte interna de la base presenta incisiones longitudinales y oblicuas. Según los datos aportados por el personal del museo, estas incisiones ayudan a que la superficie sea menos resbalosa, ya que las personas encargadas de dirigir estas canoas lo realizan de pie, utilizando como remo un bastón de madera largo que hace contacto con el fondo del cauce hídrico. La forma de la canoa se adapta a la del tronco del árbol del que fue tallada y la proa y la popa no están alineadas en el mismo eje. En Ñembucú, este tipo de embarcaciones son utilizadas hasta el día de hoy por los lugareños para transitar en los humedales. La canoa 4 se encuentra actualmente en el Centro Cultural de la República, el Cabildo, y fue cedida para su exposición como parte de la colección etnográfica del Museo Etnográfico y Arqueológico Guido Boyani, específicamente la colección Chamacoco. Se trata de una canoa monóxila de fondo plano y elevada en la popa y la proa. Proviene de comunidades localizadas en la margen derecha del río Paraguay, en el departamento de Alto Paraguay, aunque se desconoce su sitio de procedencia exacta. Se complementa con un remo de madera. Se trata de una canoa monóxila de madera de 5,75 metros de eslora y 0,65 metros de manga. De todas las canoas registradas en Paraguay, hasta el momento es la que presenta mayores dimensiones. Tiene la particularidad de contar con dos bancos de madera cortados directamente del tronco del árbol, uno a proa y otro a popa. En una vitrina ubicada a un lado de la canoa pueden verse otros elementos asociados a la navegación como remos de distintos tamaños. En relación a la canoa y de forma general, la ficha menciona los tipos de madera utilizados para la fabricación de este tipo de embarcaciones. Además, se especifica que los remos son fabricados a partir de la madera del árbol denominado achiro o trébol en castellano, Amburana cearensis en su nombre científico. La canoa 5 se encuentra actualmente en el Museo Naval de Montevideo, Uruguay. Fue encontrada en la década de 1970, semienterrada en la orilla de una laguna costera en Maldonado, Uruguay. Sin embargo, según información oral recogida, su origen fue Paraguay. Fue traída por un marino en 1934. Esta es la razón por la cual esta canoa, a pesar de estar actualmente exhibida en un museo en Uruguay, está incluida en este documento sobre canoas de Paraguay. Sus dimensiones básicas son eslora de 7,2 metros y manga de 0,59 metros, con una profundidad de 0,25 metros. Ha sido tallada en una sola pieza, incluyendo 3 costillas talladas en el propio tronco, con bordas de 0,02 metros, y presenta orificios para calibrar el grosor utilizados en el proceso de tallado para obtener bordas más delgadas. Fue fechada en 100,5 más o menos 20 años y se identificó su especie de madera como Copaifera langsdorffi. Mientras que la navegación ancestral en los lagos y lagunas de las tierras altas de Bolivia se manifiesta por el uso de balsas de totoras, o embarcación formada por varias piezas, las canoas monóxilas o barcos hechos de una sola pieza de madera son el tipo de embarcación en uso en los ríos que pertenecen a la red hidrográfica de las vertientes orientales de la cordillera de los Andes y las tierras bajas orientales. En relación con el tema de este evento, que es agua, los flujos de la vida, el mapa mostrado en esta pantalla ilustra que, más allá de las categorías de ecosistemas que caracterizan América del Sur, tales como la sierra, el altiplano, la selva y otros, la cuenca del Río de la Plata no solo interconecta un vasto territorio, sino que también tiene sus raíces en las vertientes orientales de la cordillera de los Andes. El agua y los ríos, lejos de ser fronteras, como a veces se considera hoy en día, han conectado las diferentes regiones y pueblos del continente, especialmente las tierras altas meridionales de Bolivia, llamadas altiplano, desde la ciudad de Sucre, en Bolivia, con las tierras bajas orientales hasta el Océano Atlántico. En este sentido, las colecciones arqueológicas y etnográficas de Bolivia también conservan canoas monóxilas provenientes de las regiones adyacentes al altiplano boliviano. En particular, hemos realizado el registro de una primera canoa conservada en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz en 2023, inventariada bajo el número 5769. Se trata de una canoa de madera de cedro de 7,6 metros de eslora y 0,46 metros de manga con 0,21 metros de altura que proviene del departamento de Pando, en Bolivia, y está afiliada a la cultura Yaminawa. Está asociada con un remo de 0,92 metros de longitud y 0,07 metros de ancho. Aunque técnicamente este ejemplar pertenece a la cuenca del Amazonas, dado que su probable procedencia está conectada al río Madre de Dios, su proximidad
geográfica con la cuenca del Río de la Plata y su forma y dimensiones similares con ejemplares conservados en Paraguay, en particular los números 4 y 5 que acabamos de presentar, nos impulsa a ampliar nuestro horizonte más allá de las actuales fronteras hidrológicas. Por lo tanto, el registro de esta primera canoa conservada en Bolivia presenta un primer paso en el estudio global que deseamos llevar a cabo sobre todas las prácticas náuticas atestiguadas en los flancos orientales del altiplano, tanto al norte en la Amazonía como al sur en la Cuenca del Plata. Como parte de la discusión y conclusión, la primera etapa de nuestro estudio ilustra tanto grandes similitudes como diferencias en las formas y dimensiones de las canoas monóxilas. Esto probablemente refleja una variación en los usos de las canoas en el pasado. En líneas generales, las crónicas antiguas de los siglos XVI al XVIII y las observaciones etnográficas recientes de los siglos XIX y XX parecen coincidir en la existencia de dos tipos de canoas: las grandes para la guerra y las carreras, y las pequeñas para la pesca y el transporte. Aunque según las crónicas europeas del siglo XVI, las poblaciones de la Cuenca de la Plata poseían canoas que podían medir hasta 24 metros de longitud, ninguno de los ejemplares registrados hasta la fecha supera los 10 metros, y en general tienen una longitud de entre 4 y 8 metros. Además, aunque la navegación y la pesca son los usos más frecuentemente mencionados en relación con las canoas monóxilas del Río de la Plata, las fuentes etnográficas corroboran no solo que el número de ejemplares por grupo era elevado, sino que su papel dentro de la comunidad podía ser más complejo e incluso central. En efecto, más allá de las dos funciones iniciales mencionadas, varios autores hacen referencia a las guerras, las carreras, potencialmente de carácter iniciático, ritual y las prácticas funerarias, como por ejemplo para la cultura canoera payagua, conocida por su tradición náutica. En este sentido, el registro de las canoas conservado hoy en los museos pretende contribuir a preservar la memoria de tradiciones ancestrales en peligro de desaparición en los países de América del Sur. Si bien no podemos responder en este momento sus preguntas o dudas que puedan surgir, estamos a disposición a través de cualquiera de nuestros correos electrónicos que aparecen aquí en pantalla para contestar sus dudas, recibir consultas sobre este tema que consideramos apasionante y muy interesante. Muchas gracias por su atención.